buenas noches de sábado. Aquí estamos un sábado más se perdió en Cuba, dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles y sobre todo a hacer reflexiones con ustedes. Y se lo querían perder. Septiembre negro le van a llamar a esto. 3 de 3, como ustedes prefieran. Primero fue el fiscalito, luego fue el hermanito y ahora la señora Begoña. Y además lo que va diciendo el presidente por Nueva York y otros lugares, no es tremendo lo que dice por ahí, que se va a presentar a la reelección, que ya lo apoya el partido y la familia también. Bueno, es una maravilla todo, que no nos lo podíamos perder, claro que no. Por ejemplo, las promesas incumplidas. Seguramente se acordarán ustedes de algo muy amenazador que dijo este hombre en julio. Nos hizo reflexionar a todos. Oye, ¿qué estará diciendo? ¿A quién afecta? Seguro que sabe algo. Vamos a recordarlo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Claro, dicho así, dices, la que se va a armar aquí en septiembre, ya verás tú, escándalo de no sé qué, el otro de no sé cuánto. ¿Y qué ha pasado en septiembre? Pues todo lo contrario. Pam, pam, pam. De orden de mayor a menor, porque creo que le importa, de momento le importa mucho. Ya veremos en qué momento cambia de opinión. Cualquier día sale y dice, Begoña Gómez, Begoña Gómez, Begoña Gómez. Mi hermano, pues si he sido hijo único de toda la vida. No lo descarten, que cosas peores hemos visto. Bueno, empezamos por Begoña. Begoña está ya procesada, se va a sentar en el banquillo, la van a juzgar 9 hombres, espero que sin piedad, 9 hombres del común, del vulgo, que por cierto los jurados populares son muchísimo más duros que los jueces. Espero que si esto llega a ser así, se cumpla la profecía. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, se sentará en el banquillo. En la pieza separada por presunta malversación, el juez Juan Carlos Peinado ha considerado que hay indicios suficientes para procesarla y llevar el caso a juicio. Un posible delito por el que Begoña Gómez será juzgada ante un jurado popular. Y no será la única, también lo hará su asistente Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, el delegado del gobierno en Madrid, que en ese momento desempeñaba el cargo de secretario general de la presidencia del gobierno. Era el encargado de supervisar los contratos eventuales y jefe de Cristina Álvarez. Según la resolución, tras los interrogatorios y cientos de correos analizados que proporcionó el ex vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, han servido para comprobar que Cristina Álvarez hizo labores relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez. El juez determina que se aprecian indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de los hechos delictivos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, con la que se desviaron fondos públicos en favor de intereses privados. Recordemos que hace apenas 2 semanas la mujer del presidente del gobierno declaró ante el juez Peinado que su asistente solo la ayudó esporádicamente, con emails de su cátedra porque era su amiga. Cientos de favores esporádicos que exceden claramente de sus funciones, como expone el juez al mencionar un correo en concreto, dirigido a la directora de Comunicación Institucional de Reales Seguros, en el que Cristina Álvarez solicitó directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Este sábado los 3 investigados acudirán al juzgado para ser informados formalmente de las diligencias en su contra y de los hechos que se les atribuyen. Bueno, como el programa es un poco excepcional, dada la gravedad de los hechos, ahora lo que procede son las presentaciones. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Intelectual, hombre que ha estado muy ligado a la política, fundador del Foro de Herma, y yo le aprecio especialmente porque es el que más sabe de los contemporáneos de Pío Baroja. Gracias, Javier. Don Asís Timmermans, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Y economista, pensador, autor de algunos libros que nos han abierto mucho camino, por ejemplo. Encantado porque, para que te hagas una idea, mi hijo fue bautizado a pocos kilómetros y a pocas horas de Hermoa, no de Hermoa, sino del momento en el que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Entonces, yo coincidir con alguien como Iñaki Ezquerra es más que cualquier otra cosa. Muy bien.
Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de compartir hoy, esta noche, con estos dos personajes que tienen muchísimas cosas que decir. Yo os invito todos los sábados y me traéis noticias semanales de procesamientos como el de Begoña Gómez, ¿eh? Eso está claro. Bueno, ¿qué dice el marido? El marido que dijo lo de la pichona, referido, eso sí, él dicen que lo dijo. Yo no puedo acreditar que fuera de ese modo, pero sí alguien dice que él se refiere a su mujer como la pichona. No sé muy bien qué quiere decir con eso. Deduzco que debe querer decir algo como que es muy lanzada o algo por el estilo. No, nada ofensivo ni por nuestra parte al recordarlo, ni por la del que lo dijo, entiendo. Que la quiere mucho, que eso lo leímos en las cartas de los 5 días con Pedro. Bueno, pues sí, bien. ¿Y ahora qué dice? Le preguntan por eso en Nueva York. Aquí no hubiera hecho rueda de prensa, nadie le hubiera podido preguntar, pero dice pues, lo previsible, que son inocentes. El hermano, ella, toda la familia tienen una carta de inocencia, hagan lo que hagan. Y sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Si tuviéramos sirena ahora sería el momento. Mira, tu mujer ha ido a la justicia 4 veces y no ha querido contestar ni al fiscal, ni a las partes, ni a nadie que no fuera Antonio Camacho. Segundo lugar, tú has tenido oportunidades con las cachiporras todo el día detrás tuyo para defender por qué crees tú que es inocente Begoña. No has hablado de esto para nada, ni siquiera en Nueva York, ni esta última oportunidad que te ha brindado la historia de decir por qué es inocente tu mujer, dado lo que le están imputando, 5 delitos, ahora malversación, en fin, todo lo que sabemos todos, ¿no? Ni uno solo has contestado, bueno, ni ella tampoco. Pues, oye, aquí, ¿sabes qué dicen en este país? Que el que calla, otorga. Así es, Timerman. Simbólicamente, yo creo que este proceso, este procedimiento empieza en un momento, lo elijo arbitrariamente, pero en ese momento en el que en un congreso del Partido Socialista se ve a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, que detrás de él se acerca a la cámara y hace así, hace un signo de victoria. Es una foto que la gente que no le conocía decía, pero ¿qué hace esa chica? ¿No? Hizo un signo de victoria. ¿Por qué empieza? Porque la victoria de Pedro Sánchez en realidad fue la victoria de Begoña. Es decir, el don Sabiniano apostó desde el primer momento por su yerno, desde antes de ser formalmente su yerno, le ayudó, no voy a decir que le financió su vida profesional, pero sí le financió su carrera política, le proporcionó al menos 2 casas, es verdad que propiedad de su mujer, y le vendió directamente la sociedad San Bernardo, la propietaria del prostíbulo de la calle San Bernardo, le vendió directamente o le donó, no sé realmente cuál fue la fórmula aparente, la casa de Almería, no recuerdo si en Vera o en Mojácar, a Begoña. Es decir, todo esto Mojácar. financió, apostó por el yerno y el yerno ganó con una serie de cosas sobre la carrera de la tour esa del Peugeot. Algún día habrá que contarla bien, porque eso no fue tal cosa y el dinero se empleaba en otras cosas, pero apostó. Entonces, quien ganó fue Begoña Gómez. Entonces, en ese contexto, lo que está ocurriendo ahora yo creo que es la consecuencia natural. O sea, Begoña, la hija de un proxeneta, de una persona una hija que además ha colaborado con él, pues quería ser más fina, ser universitaria, ser admirada, y era su momento. O sea, ella fue la que más ganó. Él era un chico del Ramiro de Maeztu que pensó si meterse en el PP o en el PSOE, pero al final su perfil era más exótico en el PSOE y por eso le aconsejaron a sus padres meterse en el PSOE. Y bueno, y llegó. Pero ella es la que ganó. Ella es la que ganó porque el dinero por sí solo no compra la felicidad. Sí, bueno, yo iba a decir la respetabilidad. No lo compra, pero ayuda. Y el yerno, Pedro Sánchez, ayudó. Entonces, Begoña está procesada por financiar con cargo de erario público en justa compensación, porque ella
su dinero, su padre, su familia, sus prostitutas, son las que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Por lo tanto, en justa compensación, ella creía de verdad que utilizar dinero público, contratar asesores para que le gestionara los negocios, las aportaciones de empresas a su cátedra, el mismo hecho de llevar una cátedra, se buscó a personas como Barrabés que le dieran contenido a esa cátedra, era su merecida dignificación. Compensación. Sí, era dignificación, ella era digna, ya no era la hija del proxeneta o de Xavi, señor de las toallas. del señor de las toallas, sino que era... Y eso, claro, tiene un problema, o tiene 5 problemas. Los problemas son malversación, prevaricación, tráfico de influencias. Esos son los problemas que tiene, pero para ella fue el final de su carrera. Julián. Bueno, respecto a las declaraciones que ha hecho, como muy bien ha comentado, en Estados Unidos, porque en España no da ruedas de prensa, no permite preguntas, etcétera, pues hombre, yo solo puedo decir que solo faltaba que no defendiera la inocencia de su mujer y de su hermano, ¿no? O sea que cualquiera haríamos lo mismo con nuestra mujer, nuestro hermano, son inocentes, se demostrará y tal. Bien, ya está, bien. Ya está en la justicia, en manos de la justicia. Muy pronto se abrirá el procedimiento y se abrirá la apertura de juicio. La del hermano ya está decidida, y la de Begoña Gómez pues lo será en muy breve en cuanto se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid, y veremos lo que resulte. Será un juicio. Yo creo que no debería ser demasiado largo ninguno de los dos, ¿verdad? Porque efectivamente está todo muy bien armado y no son juicios desde un punto de vista jurídico complejos, no requiere una gran complejidad. La documentación, las pruebas documentales están ahí y no deberían ser juicios largos. Probablemente no se conozcan hasta 2026, primer punto. Segundo punto, bueno, no sabemos cuál será el sentido de la sentencia en caso de que se enjuicien finalmente los dos, pero como él decía, espero que tengan la misma repercusión mediática. Yo no tengo duda, tendrán una grandísima repercusión mediática, sea cual sea el sentido de la sentencia, por las personas que son y por su vinculación con el presidente de gobierno y por ser la primera vez en la historia que conozcamos en que efectivamente familia directa del presidente de gobierno se encuentran sometidos a un proceso judicial. Y luego, por último, lo que decía Asís Zimmermann, decir que efectivamente, fijaros, yo que sí que soy titulado universitario, como él y como tantos de vosotros, como vosotros, normalmente el que lo es no alardea de ello, ¿no? No alardea diciendo, mira, yo tengo un título universitario o dos o los que sean. ¿Por qué? Porque el haber pasado por la universidad no es tanto cuestión de un título, sino lo que aprendes, lo que te formas, de alguna manera imprime un cierto carácter, ¿no? No solamente es el hecho de tener un título, sino haber pasado por ahí y haber recibido una formación completa. Obtengas o no obtengas título. Pero sí que es verdad que muchos de aquellos que no tienen un título universitario dicen, joder, lo valoro, ¿cómo podría yo equilibrarme, no? Y bueno, pues lo que hacen es una cosa rarísima, ¿no? Es la primera vez también en la historia en que una persona que no cuenta con un título universitario, ya no solo de licenciatura o de grado como es ahora, sino podría serlo también de diplomatura, como lo sabía entonces, etcétera, pues efectivamente, digamos, ostenta una cátedra universitaria. Por tanto, va a dirigir una cátedra, ha dirigido o codirigido una cátedra impartiendo clases, cursos a titulados universitarios que han tenido que acreditar que lo eran porque si no, no hubieran podido acceder a ese curso, ¿no? Entonces, bueno, la cátedra en sí misma, digamos el contenido, la transformación social competitiva, pues no se sabe muy bien en qué consiste. Yo no he estado en ella, no he asistido a ninguna clase, pero los retazos que hemos visto de las intervenciones, bueno, pues es un entretenimiento como otro cualquiera, ¿no? O sea que... Iñaki. Ya que estamos en el terreno de la sociología, el valorar las cátedras, hombre, mi generación tenía cierto desdén hacia los títulos. Es decir, que, y es más, yo recuerdo que el aprovechamiento en la universidad a veces estaba más fuera de las clases que dentro. Quiero decir que pues, se organizaban grupos, yo me acuerdo, recuerdo
En mi breve paso por Deusto, porque empecé filología, pero me aburría mucho con aquello, luego ahí hice más tarde periodismo en Barcelona, pero en mi paso por Deusto, donde realmente disfruté y me sirvió para mi propia formación, vamos a llamarlo así, fue el contacto con compañeros que tenían lecturas. Curiosamente, y este fue uno de los motivos por los que no me apasionó aquella carrera, había un grupo de poesía y todos eran de derecho. Es decir, que la gente de derecho tenía más interés en la poesía que los de filología, que iban a lo técnico del lenguaje. Y claro, a mí aquello me aburría, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, lo normal es que tuviéramos un cierto desdén. O sea, esta valoración del título, es más, cuando alguien, bueno, no sé, cuando alguien te dice, tradicionalmente, bueno, en los últimos años todavía, cuando alguien me dice que tiene un máster, se presenta así, tengo un máster, ya me parece alguien sospechoso. O sea, es decir, que no es algo que me inspire confianza. Luego, estaba comentando Asís una cosa curiosa sobre cómo el dinero que había llegado a la familia de Begoña Gómez pues no les daba respetabilidad, ¿no? Yo esto haría un apunte sociológico también, porque alguna vez he reflexionado sobre eso. La gente que era de izquierdas antes valoraba, siempre intentaba alegar, pero valoraba más en las chicas más la clase social que el dinero. Es decir, que mi generación valoraba más, nos gustaban las pijas, pero valorábamos más el estatus o sus formas que el dinero en sí. Es decir, que de hecho, bueno, pues se podía dar el caso de alguien que creyera que iba a dar el braguetazo y se casara con una muerta de hambre, por decirlo así, ¿no? Por utilizar, pero una muerta de hambre con clase. Esto era importante. Hoy yo creo que el dinero no importa tanto de dónde viene. Es decir, que precisamente algo que ha cambiado, como ejemplo de lo que estoy diciendo, pues no sé, por ejemplo, yo sé el furor que causó la boda de Joaquín Sabina que dejó a su mujer y se fue con la hija del ministro Oliart. Esto para la izquierda le daba caché, o sea, aunque era un ministro de la OCDE, pero esto le elevaba por decirlo así, el estatus social, ¿no? Que se valoraba mucho entonces. No tanto, ya digo, como el dinero. Hoy yo creo que uno de los cambios sociológicos que se ha producido es que ya no importa de dónde viene el dinero. Es decir, que lo importante es tenerlo, y eso por un lado. Y luego ya yendo por hacer un apunte sobre el tema del enjuiciamiento de Begoña Gómez, afortunadamente, como este delito de malversación lo va a juzgar un tribunal popular, un jurado popular, nos libramos y se libran los jueces de ser acusados de prevaricación. Es decir, por el mismo precio. Por el mismo precio. Creo que dentro de lo que cabe y dentro de todo este torrente de malas noticias, esa es una buena. Es decir, que si tanto estamos ensalzando a la ciudadanía y a la capacidad del pueblo de pronunciarse, bueno, pues vamos a valorar ese jurado popular, y ya digo, y nos libraremos de las acusaciones falsas. O sea, ¿qué más quisieran ellos que fuera un juez para poder perseguirlo y para poder acusarle de prevaricador? Yo creo, perdón. No, solo un apunte, aparte que me ha hecho gracia porque nosotros hacíamos recitales de poesía en la Facultad de Derecho de la Complutense. O sea, yo he organizado varios y nosotros organizamos varios. Así va el derecho. Y todo tipo de cosas. Yo siempre pensé, no aprendí mucho en mi vida, pero yo creo que lo más práctico, lo mejor que he aprendido en la facultad fue haciendo presentaciones de libros, recitales de poesía, bueno, y también en algunas otras actividades que prefiero no. Sí, solo una cosa. El peligro para mí de este momento es que hace olvidar
lo más importante, que es que la razón por la que todo esto es reprochable, por la que el presidente del Gobierno debería haber dimitido hace mucho tiempo y todo esto, no es la comisión de delitos por parte de su mujer, sino los hechos ciertos, que ya son ciertos independientemente de su calificación jurídica, independientemente de que sean o no delitos. O sea, el que su mujer haya obviado un conflicto de intereses, el que haya estado reunida y se haya beneficiado de dinero de empresas, a la vez que esas empresas estaban siendo subvencionadas grandemente por su marido. Todo eso podrá ser o no delito, pero todos esos datos, y muchísimos más, son ya un oprobio que en cualquier lugar de Europa habrían provocado la dimisión. Y sin embargo, si hay una absolución de Begoña, y ese es el peligro, se convertirá en una causa contra los acusadores. La causa de la mártir. Por cierto, vamos a refrescar todas las veces que Sánchez nos ha dicho que su mujer es inocente, por supuesto. Todos recordarán la primera carta que Pedro Sánchez mandó a la ciudadanía hace ya más de un año. El 24 de abril de 2024, un juez abrió diligencias previas contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo día, el presidente del Gobierno mandó una carta a la ciudadanía en la que no dudó en defender a su mujer y anunció que se tomaría 5 días de reflexión. En aquel entonces el caso estaba comenzando y ahora, 17 meses después, Begoña está a punto de sentarse en el banquillo. Sánchez defendía en su carta que Begoña colaboraría con la justicia. Sin embargo, la cruda realidad es que la mujer del presidente solo ha respondido a las preguntas de su defensa en las 4 veces que se ha sentado ante el juez Peinado. Sánchez se definía a sí mismo como un hombre profundamente enamorado, a la vez que aseguraba que no había caso y tachaba de acoso y derribo las acusaciones vertidas a Begoña. Además, cargaba contra Manos Limpias y criticaba que su denuncia se basaba en recortes de periódicos de cabeceras ultraconservadoras que, según él, publican falsedades de Begoña solo por ser su esposa. Sin embargo, Begoña, presuntamente inocente para Sánchez, está ahora a punto de sentarse ante un jurado popular acusada del delito de malversación. El presidente no solo defendía a Begoña de cara al público, de puertas para adentro también la ha exculpado de todo lo que se le acusa. Así lo pudimos saber en un audio publicado por El Confidencial, en el que Sánchez asegura que Begoña era una pichona, pero no una corrupta. Solo hay un gran jefe, y ese ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo, y lo dice al delito si es necesario, que su mujer es una pichona. O sea, eso no hace el discurso, pero que no es una corrupta. Ahora, meses después de que Sánchez defendiera a capa y espada la inocencia de su mujer, Begoña podría enfrentarse a una condena de hasta 17 años por los 5 delitos que se le imputan. Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya está aquí presente esta noche de sábado una vez más con su guante mágico. Mi guante mágico. Que Vamos a hablar de artrosis. Vamos a hablar de Llega artrosis. el frío. Llega el frío, tienes toda razón. Es decir, han sido los primeros, los enfermos que tienen artrosis, los primeros que han dicho, va a cambiar el tiempo. Ya avisan antes de que nos lo digan incluso los estudios meteorológicos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, con el frío pues hay una vasoconstricción y empiezan a doler más, se inflaman más las articulaciones. Nosotros aquí estamos con nuestro pack para que nadie se quede sin poder evitar ese dolor, ¿no? Empezamos con las manos, que ha sido siempre un poco, digamos, el inicial, ¿no? Las manos además tienen una parte, Xavier, psicológica, ¿no? Que cuando tú empiezas a ver que tus dedos se tuercen, sobre todo las mujeres, etcétera, pues dicen, ostras, esto, y Que encima no tengo puedes dolor, con un botón. no puedes abrir un botón, el reloj, cosas tan sencillas como abrir un bote, fíjate, o levantar una persiana por la mañana. Entonces, estos guantes son 20 minutitos, nos los ponemos. Antes lleva un guante inicial que lleva una especie de parafina, luego te lo colocas, masaje, vibración, calor y las ondas pulsantes. Y digamos que es la tecnología que hace que vaya mejorando. No cura, ojo, no cura, pero mejora. Esto antes de conocer el guante eran 3 horas en casa, ahora una cosa, ahora la otra, ahora la de más allá y tal. Sí. Ahora 20 minutos. Sí, recordemos que esto fue un inventor que le pasó a él y dijo, oye, hay que inventar algo realmente que funcione. Y luego trabajamos con otras zonas, por ejemplo, en el caso de la rodillera, la idea es que con las terapias de luz, que son infrarrojo ultravioleta, pueda penetrar y que esa rodilla que se inflama, la articulación, pues podamos conseguir que se desinflame y que caminemos, que subamos escaleras, que no tengamos esos dolores. Aquí son 10 minutos. 10 minutos una rodilla,
10 minutos la otra. Luego trabajamos con un cinturón, que evidentemente es para la zona lumbar, dorsal, cervical. También trabaja con terapias de luz y es colocárnoslo, y a veces, muchas veces esa lumbalgia, ya no hace falta que tengas artrosis, a lo mejor son posicionales, ¿no? Mucho en el ordenador. Y luego ya este último, para cerrar el ciclo, ¿no? Que es un aparatito que se coloca en muchos lugares. Maneja la misma tecnología, pero puede ser una muñeca, un tobillo, un codo, un hombro, y va muy bien también para evitar ese dolor y para que realmente nuestro día sea muchísimo más agradable. Bueno, ventajas para los espectadores. Pues mira, una cosa quiero decir, la primera ventaja es que lo probéis. O sea, el otro día nos hablaban de una descalcificación, digo, ¿te duele? Sí, pruébalo lo que sea, porque en el caso de que no te funcionara, pues se devuelve y ya está, pero pruébalo. El tema es que no tengamos dolores. Ventajas, por un lado vamos a hacer un 30% de descuento, depende de lo que compréis, incluso más. Así que llamad ahora, aunque realmente no estamos, pero va a quedar la llamada registrada. Os regalamos también el libro Historia de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Así que ahí tenéis un teléfono 900-730-122 para que digamos ese adiós al dolor de la artrosis. Pues la artrosis no se cura. Ahora el dolor sí se puede resolver. Eso es. Con lo cual, oye, pues mucho mejor. Muchas gracias, Adolfo, Gracias por estar a ti, aquí. Xavier. Nos vamos a publicidad. Bueno, doy la bienvenida a don José María Sánchez, que ya nos acompaña aquí. Muy buenas noches. Catedrático de Derecho, además, pues ha sido abogado en el Tribunal Europeo de Justicia, juez en excedencia, diputado de Vox en el Congreso. Bueno, ¿qué le parece a usted lo del auto de procesamiento de Begoña Gómez? Hemos visto como el Gobierno salía unánime a cuestionar el trabajo de Peinado, que por cierto estuvo refrendado por la Audiencia de Madrid y lo seguirá estando, me imagino, a futuros, ¿no? Hemos visto cómo le llaman de todo, el ministro el primero. Hemos visto que el ministro utilizaba un método bastante cuestionable, mandarle notas secretas al Consejo del Poder Judicial, hagan algo con este no sé qué, este no sé cuánto. No, hombre, si crees que merece la actuación algo definitivo, pues utiliza los cauces legales contra un instructor que entiendes que te está perjudicando. No sé, son cosas de Bolaños. Sí, son cosas de Bolaños, también conocido por Trolaños, ¿eh? Pero vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, los cauces legales ya los han utilizado y abusado de ellos, porque recordemos sobre el juez Peinado y su instrucción que el presidente del gobierno se querelló contra él. Esto parece que se nos ha olvidado. Yo lo he dicho alguna vez, creo, en este programa o en otros lugares, no me acuerdo ahora. Yo no conozco un caso igual. O sea, no conozco un caso igual de que una señora como esta, como doña Begoña, siendo investigada por un juez, su marido, al que el juez cita a declarar como testigo, porque, según dicen otros que ya han declarado en la instrucción, tiene conocimiento de los hechos investigados, su reacción es querellarse contra el juez. Es que esto no lo he visto jamás, ni creo que lo haya visto ningún abogado español. Es una cosa insólita, de modo que los cauces legales ya los han utilizado. Lo que pasa es que los han utilizado de modo abusivo. Claro, esa querella se archivó inmediatamente. No se admitió a trámite, es una cosa de chiste todo. Él lo que decía es que además, y vamos a darnos cuenta, de que había prevaricado porque la modalidad en la que pretendía recibir la declaración en condición de testigo no era la legalmente prevenida. Bueno, esto ya es, vamos, si eso es motivo de querella, pues entonces cada vez que en un litigio, sea civil o penal, un juez hace algo que a un abogado no le parece bien, si eso es motivo de querella, pues habría más querellas que procedimientos judiciales en curso. Bueno, estos son unos sinvergüenzas. Esto es la actitud de un sinvergüenza. ¿Quién diseña la estrategia de defensa de estos señores? Pues no me acuerdo porque habéis hablado aquí de él varias veces, pero yo no me acuerdo ni de quién es el abogado este, pero este debe ser un abogado un poco particular. Claro, que particulares son los defendidos. Este es el problema, claro. Este es el problema. Entonces, cauces legales, lo de Trolaños, que si manda notas pero al Consejo, pero Trolaños, ¿qué tiene que mandar al Consejo? Pero si Trolaños es el ministro de Justicia,
¿Qué pinta en todo esto? Claro. Los años no tiene ninguna competencia sobre la jurisdicción española. Sí, hace una cosa, que el Ministerio sigue pagando a los jueces españoles, porque no se ha decidido nunca que la competencia presupuestaria en materia de justicia se atribuye al Consejo. Podía haberse dispuesto así, no se ha dispuesto. Y el Ministerio sigue pagando a los jueces y magistrados españoles. Bueno, bien, punto. Se acabó. No tiene más competencias. El Ministerio de Justicia, para los que han estudiado Derecho y para los que han estudiado también, es en el protocolo español tradicional el que sigue al Ministerio llamado de Estado, que es el de Asuntos Exteriores. Vamos a decir, por la dignidad de la cartera. En realidad, hoy lo único que mantiene el Ministerio de Justicia de lo que era es la dignidad de la cartera, porque es un ministerio sin competencias. Es un ministerio exclusivamente normativo, que hace normas, pero sobra, porque todos los ministerios tienen su Secretaría General Técnica y, por lo tanto, por razón de la materia, esa función normativa la puede desempeñar cada uno de los ministerios. Luego es un ministerio que sobra por completo. Eso explica, no me voy a meter en este asunto porque daría lugar a comentarios más extensos. Eso explica, en mi opinión, por qué Alberto Ruiz de Gallardón se disgustó sobremanera cuando Rajoy lo nombró ministro de Justicia y no de Defensa, como él apetecía, y explica también, en el fondo, sobre la base de ese disgusto prolongado en ejercicio de esa cartera, que acabase dimitiendo. Yo no anudo su dimisión a la cuestión del aborto. Bueno, entonces, bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial puede recibir denuncias sobre la actuación de un juez en el ejercicio de su cargo, o de un magistrado, claro, y puede seguir. Ordinariamente eso da lugar a la incoación de las diligencias informativas y eventualmente diligencias sobre las que debe informar el juez afectado a modo de justificación de su actuación. Eso eventualmente puede dar lugar a la incoación de un expediente disciplinario que es exclusiva competencia del Consejo General del Poder Judicial. Porque, repito una vez más, el Ministerio de Justicia no tiene ninguna potestad sobre los jueces. Bueno, solo faltaba que la tuviera. Podría tener una muy importante y sería mejor que ahora, que sería el nombramiento. Cuidado, aclaro, siempre y cuando fuese un nombramiento con arreglo a criterios reglados, como por ejemplo sucede en Alemania. En Alemania los jueces los nombra el ministro de Justicia. No pasa nada, pero es que no hay discrecionalidad política. En cambio aquí, habiendo residenciado el legislador la competencia de nombramiento de los jueces y en particular los del Tribunal Supremo, estos últimos, con arreglo a criterios discrecionales del Consejo, al final sucede lo que sabemos, que cuando hay que nombrar a un magistrado en el Tribunal Supremo, en el Consejo negocian los vocales designados por el PP y los vocales designados por el PSOE, y el nombramiento siempre es un nombramiento político, lo que es una vergüenza absoluta. De modo que Trolaños lo que tiene que hacer es callarse y, en este caso, decir una trola menos. Y en cuanto a lo de Peinado y lo del jurado y todo esto, bueno, Peinado no tiene más remedio que dar cumplimiento a la ley. Ese delito es de los delitos que deben ser juzgados por un tribunal del jurado que emite un veredicto, como se sabe, en una sentencia, luego la sentencia la redacta el juez. Esa institución se introdujo en nuestro ordenamiento en el año 95, es decir, en las postrimerías del felipismo, prueba de que al Partido Socialista pues tampoco le parecía muy atractivo esto del jurado. Esto es un error más, uno de los muchos del constituyente, que introdujo el jurado en la Constitución. Bueno, una concesión a la progresía tonta, ¿no? Que ya existía entonces, esto no es nuevo, ¿no? Y una concesión de los tontos no progres que hacen siempre lo que los progres quieren, que esa es una de las características de la estupidez de los no progres. Y así sucesivamente. Julián, ¿sabes qué me ha sorprendido mucho, tú que conoces bien la Complutense, que el vicerrector Doadrio, siendo que el juez estaba muy enfadado porque Moncloa no le daba los correos de Cristina Álvarez, Moncloa no le daba los correos de Begoña Gómez, pues se presentase el 16 de septiembre, antes de ayer, se presentase con un fajo de papeles. Buenas, mire, quiero ver al juez Peinado. Mire, señoría, no busque más. Aquí tiene los correos todos de nuestra relación, la mía en particular, con Cristina. Eso cambia las cosas, porque hasta donde sabíamos, la Complutense nadaba y guardaba la ropa, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente el papel del vicerrector Doadrio es un poco anómalo en toda esta situación, ¿no? Porque primero
él pertenecía clarísimamente y fue elegido en el equipo del rector de la Complutense, de Goyache, de Joaquín Goyache. Por tanto, era un cargo de absoluta confianza. Parece que conoció y participó en la creación de esa cátedra. Incluso es posible, o parece acreditado, de que fue él uno al menos de los que propuso la fórmula de la codirección de la cátedra para que pudiera salir adelante, porque él sabía que ella no podía ser en ningún caso la directora de esa cátedra, ¿no? Claro, después de todo eso, por tanto, participó, colaboró activamente en esta situación, pues se fue distanciando poco a poco cuando el procedimiento saltó a los medios y empezaron a salir todas estas críticas acerca de cómo es posible que esto haya pasado en la Complutense y que nadie haya hecho nada, y él entonces ahí quiso salir un poco diciendo, yo sí lo dije. Le costó el puesto de vicerrector, automáticamente fue relevado del puesto de vicerrector, y a partir de ese momento pues está claro que tiene una, no sé si enemistad, pero por lo menos ya no está en ese bloque defensor, ¿no? Claro, lo de los correos, yo solamente le encuentro una explicación. Él es parte en el procedimiento, pero únicamente como testigo. No ha sido en ningún caso imputado y tal. Y la obligación del testigo es cuando es llamado, es prestar declaración, decir verdad y lo que se le pida. ¿No le pidió nunca el juez Peinado, usted tiene estos correos electrónicos? Yo creo haber leído que sí, que le preguntó, por lo menos, no sé si se los pidió, pero le preguntó si usted ha tenido acceso a esos correos. Sí, y en sede judicial declaró, sí, tengo decenas o centenares de correos electrónicos. Es decir, nunca me los pidió, por eso no los aporté. Bueno, pero si eso fue así, ¿por qué el día 16, como muy bien dice, a iniciativa propia, dice, aquí los tengo yo, ¿no? Si la estrategia es, si no me los pide, no soy quien para aportarlos. José María. Bueno, perdonadme, yo quiero hacer una observación sobre lo que ha dicho Julián Salcedo, estoy conforme con lo que dices, pero sobre esta afirmación tuya inicial de que el papel del vicerrector de la Complutense, cuyo nombre tú conoces y yo no me acuerdo. Doadrio. ¿Cómo se llama, perdón? Juan Carlos Doadrio. Doadrio, perdón. Bueno, entonces, este señor Doadrio, que has venido a decir, si te he entendido bien, que su papel puede suscitar una cierta suspicacia, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo por lo que has explicado, pero yo quiero decir algo más sobre la Universidad Complutense. La Universidad Complutense, aunque quien haya cometido los delitos por los hechos que se investigan sea doña Begoña, la Universidad Complutense en este asunto no queda mal, queda fatal. Entonces, lo que es inexplicable, no hablo de este señor, que como digo, no sabía ni su nombre, lo que es inexplicable es que a día de hoy no haya dimitido el rector de la Universidad Complutense y esté tan pancho. Para mí resulta inexplicable, porque al final el responsable de la universidad es su primera autoridad, que es el rector. Y este asunto es de primera categoría, no por la gravedad de los hechos, sino porque la que parece que es responsable en condición de reo de los delitos que pueden haberse cometido es la mujer del presidente del gobierno. No es doña Pepita Pérez Natural de Lucena. Entonces, este señor está tan pancho. Y lo propio digo del vicerrector. Y me gustaría muy poco, para decir la verdad, que en la Universidad Complutense acaso llegara a actuarse como actúa el gobierno. Que cuando aquello de la investigación de el dispositivo este electrónico, ¿cómo se llamaba? Pulseras. No, lo de los israelíes que habían vendido a España una aplicación. Pegasus, perdón, que se me ha olvidado. Sí. Es que son tantas cosas ya que... Mi masa neuronal tiene un límite y estos creo que lo van a desbordar. Bueno, entonces, vamos a ver. En aquello de Pegasus, al final, la ministra esta que tenemos, de nuestros pecados, la señora Robles, jijijijojojo, y destituye a la directora del CNI. Ya. Y ella se queda tan pancha. No, dimita usted, que es la ministra. Para eso es ministra. Usted es ministra para todo, para lo bueno y para lo malo. También conocida por la pájara.
según la llama, parece ser el presidente del gobierno. Y Pájara desde luego, fue muy educado cuando dijo la pájara en esos WhatsApps. Entonces, no me gustaría que ahora el rector el de la Complutense, que tampoco sé su nombre y además no tengo ningún interés, ahora diga, no, ahora voy a exigir el cese o le voy a pedir a que dimita y si no lo destituyo al vicerrector. Pues no, que dimita el rector. Nada más, como deben dimitir, no hace falta que lo diga, creo, como debe dimitir Pedro Sánchez. Porque un escándalo como este, como ha dicho Timmermans, al final sea o no condenada, estos hechos como tales, sin que entremos en su enjuiciamiento penal, estos hechos como tales son causa de dimisión de un jefe de gobierno en cualquier país de Europa. Y esto no es una frase hecha, esto es la verdad. Trasladémoslos a Francia o a Alemania. Pero vamos a ver, ¿pero quién aguanta en la jefatura de gobierno con esto? Sí, pero solo un apunte muy breve para no... esto lo que muestra, lo de Goyache, lo que muestra es la sumisión en España de todos al poder político. Es como esa... El BOE se extiende por todas partes. Muchas veces innecesaria, porque un responsable de instituciones, incluso de la Complutense, se puede ir a Moncloa y decir, oiga, quiero hacer una cátedra. Mire, lo siento, señora Gómez, pero no. Pero sin embargo hay una sumisión no solo al poder político, pero al poder en general, y entonces hay como una... Y entonces llega el rector de la universidad más grande de España y una de las más grandes del mundo. Llega y se inclina ante la mujer del César. Llega porque le llaman a Moncloa. Sí, la picardía es como es. Sí. Es que yo creo que hay más que sumisión, hay servilismo. Claro. O sea, lo que estamos... Un servilismo interesado, Iñaki. Servilismo interesado. Sí, pero nos engañemos. Pero es lo que está diciendo Timmermans, que a veces innecesariamente. Sí, a veces es el poder. O sea, estamos ahora viendo, por ejemplo, el caso de la Ana Redondo, la que ha hecho la pifia esa de las pulseras antimaltrato, que estaban aplaudiéndola varios ministros o personajes y diputados del PSOE, pero que cuando se dieron cuenta de que, mejor dicho, varios diputados, pero cuando se dieron cuenta de que la cúpula, que los ministros no aplaudían tanto, bajaron los aplausos. Y lo mismo ha pasado con Lambán. Le conceden ese reconocimiento del premio Gabriel Cisneros y empiezan unos tímidos aplausos y se detienen porque hay consigna de que no se le aplauda. O sea, es que esto ya es innecesario. A un difunto. Estamos hablando... A un difunto. Pero fíjate, estamos hablando de aplausos. ¿Cuál puede ser la consecuencia política de aplaudir a un difunto? Primero, aplaudir a un difunto es una cosa de pésimo gusto. A los difuntos no se les aplaude, no se hace nada. Pero hace muchos años ya que en España se aplaude a los difuntos en las iglesias, fuera de las iglesias, en los cementerios y en las discotecas. Es una cosa rarísima. Pero en este caso, en una circunstancia política, que alguien pueda ser sancionado por aplaudir a un difunto, que por serlo ya no tiene ninguna capacidad de acción política, estamos ya, en el sainete. Estamos en el sainete fúnebre. Pero el aplauso es sagrado, es decir, porque es una valoración que haces tú y ahí pesa la subjetividad del individuo para valorar algo que merece el beneplácito. Yo apuntaría solo una pregunta. Cuando hemos hablado de que Pedro Sánchez se querelló con el juez, no hay un delito que es no hay un término en derecho que es querulante, y no hay un delito por... Querella falsa. No está tipificado sí, pero no era falsa. El que abusa de las querellas. No, eso no es exactamente, sino que... la medicina, el paciente querulante. Bueno, no caminaré por ese profundo valle que nos separa. Hoy la protagonista, y se lo ha merecido, es Begoña Gómez, así que no me saque usted a Ana Redondo, de la cual hace un mes usted no sabía de qué era ministra, yo tampoco. Y dentro de un mes probablemente también volvamos a desconocer de qué es ministra esta señora, que es un portento. Sí, lo sé. Luego sí tenemos un ratillo, pero ahora vamos a lo que vamos. Quiero que vean la catadura moral de un tío que dice, no, vamos a ver, cuando yo gobierne, el tiempo de estar en el poder será 8 años. Y ahora dice, a los 8 años, que se va a volver a presentar. Un tío que además, esto sí que lo recordarán porque fue megamundial, compañero, vamos a leerlo, esto lo sacamos ahí en un tuit que fue histórico, es histórico. Dice... Todo compañero, se apellide como se apellide,
Si comparece en un juicio oral, será expulsado. Pues ya tienes un par ahí. Gallardo, el de Extremadura, tu mujer, que es militante socialista, que, bueno, pues esperará la confirmación. No, yo no te voy a cuestionar por eso, pero la confirmación me temo que es cosa de apenas unas semanas. Vete pensando en ello porque te empieza a tocar. Lo que pasa es que es un genio este señor. Sí, ¿verdad? Porque, no, pero lo digo en serio, porque él se ha dado cuenta de cómo funcionaba sociológicamente no es la palabra, en parte sí, la sociedad española. Entonces, claro, que una persona que ha dicho expresamente, podía no haberlo dicho, pero que ha establecido como promesa electoral el encarcelamiento de Puigdemont, del golpista Puigdemont, ha dicho, cuando yo sea presidente, me encargaré de que Puigdemont sea entregado a España y juzgado. Que esa persona, acto seguido, pacte con Puigdemont, y no solo eso, no solo eso, sino que cuando es cuestionado, cuando da sus primeras explicaciones al Congreso del Partido, diga, es que hay que hacer de la necesidad virtud. Y eso parece, quiero decir, esto lo pones en una película mala, de humor, de española, de los años 70, 80, y no es creíble, es como una broma, ¿no? Quiero decir, yo he sido el que ha dicho que iba a traer a Puigdemont preso, y el preso soy yo. Es demasiado... ¿Y por qué sabe esto? Porque sabe que el socialismo no es una ideología, es una religión. Esto ya lo detectó Ayn Rand desde los años 20 del siglo XX, y que no importa, la polarización hace que eso no importe, que tú puedes decir una cosa y la contraria en un ejercicio de doble pensar orwelliano, y tienes a un público dispuesto a aceptarla entusiastamente. Es un genio, él se ha dado cuenta de esto. Sí. No se lo demanda nadie a la hora del voto. Bueno, esa es la ventaja que tiene. Yo me pregunto, ¿y doña Begoña es militante? Sí. ¿Y entonces? Entonces... ¿Y el hermanito es militante? No sé. El hermano no lo sé. Pero Gallardo sí, el facilitador sí. Bueno, es incluso pero doña Begoña, ¿por qué no es expulsada? Doña Begoña, hombre, porque... Si es militante. Porque el límite de esa expulsión es que estés procesado. ¿Es que lo está? Ahora sí. Pues eso es lo que digo. Ahora sí, pero claro, hasta que no confirme la audiencia de Madrid ese procesamiento... Ah, bueno, que no es firme. Tiene bien. Un margen... que no se ha abierto el juicio oral. No sé si fueron tan respetuosos en el margen con otros, pero desde luego... Es decir, Xavier, que tú crees que si la audiencia provincial confirma la apertura del juicio oral, doña Begoña será expulsada, estarás de broma. Lo primero estarás sí, de broma. Lo segundo no. Lo primero sí, doña Begoña será hecha afiliada de honor. Yo me estaba acordando de cómo fue expulsado. Con palmas académicas, como en Francia. De Nicolás Redondo Terreros y cómo fue expulsado, o cómo expulsaron a Leguina, Joaquín Leguina. No había causa penal que justificara eso, ¿no? Entonces, pues estamos ante la burla de un partido político que es una panda de personajes descabezados que siguen a un líder sin el cual no tendrían trabajo. Hablemos claro de las cosas. Si queréis, hablamos claro de esta y de otras cosas. Estoy dispuesto a hablar claro hasta de la OPA del BBVA y el Sabadell. Sí, hombre, sí, hablemos claro de las cosas. ¿Sabéis lo que le falta? El premio para los que gobiernan. Le falta el premio para el presidente de y el premio para el consejero delegado de. Algo parecido a lo de Amusategui, ¿te acuerdas? O Corcostegui, algo parecido a eso, y esto iría como una seda. No hay zanahoria, la cosa no progresa. No quiero apartarme del motivo central. Vamos con lo de Begoña, queda abierto. Podéis añadir, quitar, poner lo que os parezca oportuno. No va a ser la publicidad, pero a la vuelta hablaremos del Hermanísimo, que el Hermanísimo ha traído unas páginas. Yo pensaba que lo del Hermanísimo, una vez ya se decretaba el pase a banquillo, ya estaba liquidado. ¿Qué va? ¿Qué va? Ha sido eso y continuar y continuar. Y ahora, ¿quién es la Matsumoto? Y ahora, ¿cómo era la relación de no sé qué? Y tenía una cuenta de correo. Y bueno, con el señor Moncloa. Bueno, lo vemos a la vuelta de publicidad. Bueno, vamos a desengrasar un poco esto y nos metemos con lo del hermano. En primer lugar, el ministro Ángel Víctor Torres, que va una hora más atrás por lo de Canarias, ha llegado a una conclusión. ¿Qué tal si le damos el Premio Nobel de la Paz a Pedro Sánchez? Que sí, que no es una broma, que dicho queda, ahora lo vais a escuchar.
En alguna red social, en alguna malicia se dice que el pique entre Sánchez y Trump es por el Premio Nobel de la Paz. Bueno, yo tengo claro quién se lo merecería, ¿no? ¿Quién se lo merecería? Hombre, indudablemente tenemos a un presidente del Gobierno de España que desde el momento primero dijo claramente lo que estaba ocurriendo en Gaza era algo inaceptable y se colocó en la defensa del orden internacional basado en la paz. Estoy convencido, seguro además, de que la mayoría de los españoles y españolas se lo aplauden. ¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz? Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz, ¿no? El fanatismo, el mirar las cosas como si esto fuera un partido de fútbol y no aceptaras que los otros pudieran jugar bien ni siquiera un minuto del partido, el hooliganismo. Miren, tengo otro ejemplo, quizás mejor incluso el de Paqui. Paqui es una representante socialista en la Diputación de Granada. Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber, al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, cada uno decide sus santos. Se ha oído una voz celestial, una voz muy profunda que dice, mientras yo sea Dios, no. O sea que tranquilos, no pasa nada. Vamos con el hermanísimo. El hermanísimo también va al banquillo, se supo un día antes que lo de la mujer y ha venido a completar la semana, sin lugar a dudas. ¿Por qué va al banquillo? ¿Junto a quién va al banquillo? Vamos a conocer los detalles. El hermano de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos presentados por David Azagra y los otros 10 procesados contra la decisión de la jueza de enviarlos a juicio por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El hermano del presidente, por lo tanto, irá a juicio junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presunto artífice de la creación a dedo de una plaza pública para David Azagra en la Diputación pacense. En el auto, la audiencia desmonta las alegaciones de las defensas y descarta también los argumentos de la Fiscalía, que exigía que la causa se archivara. Los 4 magistrados encargados de analizar los recursos concluyen que existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y ordenan que siga adelante la celebración del juicio. Según el tribunal, la Diputación de Badajoz creó el puesto para Azagra en 2017, cuando Sánchez era secretario general del PSOE. Lo que el auto no aclara son las irregularidades sobre la residencia fiscal de David Azagra. Hace tan solo unos días conocimos que el hermano de Sánchez vivió durante al menos 6 meses en la Moncloa junto a su esposa japonesa, mientras simulaba vivir en Portugal para no pagar impuestos. Todos estos interrogantes sobre la residencia de Azagra no se han aclarado. Y a ello hay que sumar la posición de la agencia tributaria, que envió hace unos meses un informe al juzgado detallando que no ve delito en la situación fiscal de Azagra. Un informe que no tenía ni firma ni sello y que dejó en evidencia la intención de Hacienda de exculpar al hermano del presidente de estas acusaciones. Ahora el hermano de Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo junto a Miguel Ángel Gallardo, quien no ha tardado en cargar contra los jueces al conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz. En una carta enviada a la militancia, el actual secretario de los socialistas extremeños ha recalcado su inocencia y ha asegurado que existe una minoría de jueces que hacen política desde la judicatura. Claro. Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, a mí, de todas estas cosas que están saliendo, me llama lo de la Moncloa, claro, eso es, o sea, vivió 6 meses en la Moncloa, claro, a cuenta del dinero de los españoles. Yo creo... no sé, claro, gorronear no es delito. Quiero decir que no lo sé, pero donde sí, quien sí incurrió en un delito es el que le llevó a la Moncloa, o sea, su hermano. Quiero decir que yo creo que este caso, tiene unas responsabilidades y que afectan al propio presidente del gobierno, que es realmente el que le invitó, o sea, el que dispuso del Palacio de la Moncloa como si fuera pues, su propia casa. Un cortijo. Su cortijo, o lo que quieras, en fin. Y bueno, pues, no sé, me parece que el caso este, ya digo que tiene ese alcance. Luego, claro, si te invitan a la Moncloa, pues no sé hasta qué punto puede tener responsabilidades, no sé, en ese sentido el hermano. Es decir que, en fin, y luego, claro, vamos a ver,
En el caso de Miguel Ángel Gallardo, bueno, esto ya que hable incluso pues lo mismo a lo que estamos dándole vueltas, a echar la culpa a los jueces y a decir que hay jueces que hacen política, cuando el que precisamente ha hecho un alarde de mezclar la política con las leyes ha sido él, al tratar de esa manera, esa pirueta que hizo para su aforamiento. Bueno, en fin, yo creo, no sé, decías tú, José María, que estabas aturdido por la cantidad de noticias. Yo creo que estamos cerca de padecer algo. Había el síndrome de Stendhal, que era ante la belleza que vio en Florencia. Stendhal pues tuvo una especie de vaído, ¿no? Yo creo que estamos aquí ante lo contrario, es decir, que va a haber que poner un nombre a un síndrome ante la fealdad y toda la colección de calamidades que vamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que todos los datos de lo que parece un único caso, porque si se dan cuenta, el vértice de todo está en Pedro Sánchez, pero el vértice no solo simbólico, sino real, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el hermano se vaya a... Hombre, la familia es un valor occidental y netamente español, o sea, hay que apreciarlo en lo que vale, ¿no? Bueno. En el sur de Italia también se lleva, ¿eh? En el sur de Italia, sí, la familia, pero quiero decir que, claro, uno puede acoger a su suegro, incluso a muchas figuras familiares, que sea con cargo al presupuesto público, es discutible, pero el asunto no es ese, sino que David Azagra, o David Sánchez Castejón, es una persona a la que el hermano seguramente, yo puedo decir esto, mi abogado me ha dicho que puedo decirlo, lógicamente, o sea, de la lógica se deduce que el hermano ha tenido bastante que ver en que le creen un puesto a medida y se lo otorguen, etcétera, ¿no? Pero claro, es que el hermano no está en ese puesto, está en Moncloa. Y ese puesto se lo ha proporcionado seguramente Pedro Sánchez, o al menos sus lacayos en Extremadura. Y además el hermano está diciendo que vive en Portugal, y Pedro Sánchez, lógicamente, parece lógico que sepa, que conozca que vive en Portugal, porque el hermano habría que ver con qué dinero compró el supuesto palacete ese que jamás habitó para justificar su residencia en Portugal. Quiero decir que la participación de Pedro Sánchez en todo, incluyendo la simulación de residencia fiscal en el extranjero, parece indiscutible que esto tenga unas u otras consecuencias políticas, porque este fraude no es necesariamente penal, quiero decir, no puede no revestir los caracteres de delito fiscal, porque por la cuota no es suficiente, pero estamos hablando de un fraude, al menos con la convivencia del presidente del gobierno, porque todos damos por supuesto, si no es así, por favor, explíquenmelo, y entonces buscamos un psiquiatra, todos damos por supuesto que es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el que invita a su hermano, el que manda, el que acepta... El jardinero no fue, yo hablo con él y me ha dicho que no. No por la machista suposición de que sea el padre de familia, y no, sino porque él reside allí, porque él, no por que ella, sino porque él es presidente del gobierno, y por lo tanto parece el único indicado en decir al hermano: aquí tienes mi mano, aquí tienes mi casa, aquí tienes mi comida, aquí tienes mis sirvientes, aquí tienes mi ambulancia y el parking. Si le hubiera dicho, oye, a no ser que fuera un ocupa, claro, el hermano. Es una posibilidad. Si le hubiera dicho, claro, bueno, aquí tienes mi Falcon, a lo mejor nos habríamos ahorrado dinero, porque claro, el Falcon le llevaría... ¿Y tú qué sabes si no lo Claro, hizo? el Falcon le llevaría todos los días, se podría llevar todos los días a su trabajo en Badajoz, pasando por Portugal, o lo que sea. Claro, eso habría sido otro delito, pero al menos habría cumplido, no habría habido absentismo, que es muchísimo más grave que robar varios cientos de millones a los españoles. Julián, yo me quedo con un sentido patrimonial del poder. Yo lo valgo. Yo soy el mejor, el más guapo, el más no sé qué. Y mi familia, total, el jamón aquí no lo quiere nadie. Venga, hombre, venga, que ocupa, ponte ciego de jamón. He pensado traerme a la japonesa. Ah, venga, que venga la japonesa. Luego hablaremos de la japonesa. Y su madre. Y a mí hay una cosa que quedo deudor. Quedo deudor de este país en tanto en cuanto a la juez Viedma comprobadas determinadas cosas
o a lo mejor porque no sabía lo de que vivía en la Moncloa mientras aspiraba a ser residente fiscal portugués, pero le ha parecido bien un papel que entregó la agencia tributaria sin sello, sin firma y de cualquier manera que le exonera de cualquier responsabilidad con Hacienda. Yo me quedo cabreado con eso, porque vamos a ver cuándo, cómo y por qué. Revisemos eso. No sé si se puede pretender... ya no. Bueno, pues mira, nos quedamos así a dos velas. No, que eso no vale nada. Un documento librado por Hacienda diciendo, certifica que está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias, tal, eso no impide que se investigue si ese señor comete un delito fiscal o no. O cuidado, no solamente en la jurisdicción penal, que haya algún tipo de investigación que dé lugar a un acta, y entonces, de naturaleza tributaria, digo, la investigación, un acta, y que eso arroje por resultado que él debe tanto y luego eso lo impugne en un tribunal y hay un contencioso administrativo certificado. ¿Por qué lo va a impedir? Bueno, pero de momento se nos ha ido entre los dedos de las manos. Julián. Son varios matices los que quiero introducir, ¿no? Uno, me cuesta, porque don José María Sánchez es catedrático en Derecho y por tanto, pero yo no estaría tan seguro, no creo que efectivamente sea caso cerrado. Es lo que he dicho, que no es caso cerrado. Vale, perdón, entonces no te había entendido. Yo creo que todo el documento que ha aportado Hacienda, sin sello, sin firma y tal, todavía cuando llegue el momento de la prueba, durante el desarrollo del juicio, puede ser impugnado por las partes, puede ser atacado, tal, y yo creo que lo será. Claro, lo lógico es que la atacara fuera la propia Fiscalía. Pero como la Fiscalía no ataca, sino que defiende... Ya sabes de quién depende. Claro, efectivamente. Pero, en cualquier caso, las partes de la acusación, no solamente las Fiscalías, sino la acusación privada, yo creo que atacará ese documento. Hay pruebas, además, de casos idénticos prácticamente al de David Azágara o David Sánchez, en los cuales Hacienda se ha manifestado rotundamente en que no es residente o no residente en España. Yo creo que eso, a lo largo del juicio, en la fase de prueba, se sustanciará, y yo creo que la juez Viedma, que además ha demostrado una rigurosidad exquisita, el auto de procesamiento es demoledor, y por cierto, las declaraciones de Miguel Ángel Gallardo me parecen patéticas, es decir, después de que clarísimamente está demostrado que hizo un fraude de ley para aforarse, y gracias a Dios no lo ha conseguido, tal, ¿no? En cuanto al tema de la utilización de los recursos propios o ese sentido patrimonialista, le comparto plenamente, porque esto solamente demuestra que es en todos los ámbitos la utilización de recursos públicos para fines privados, ya no privados, sino meramente particulares, sin límite, ¿no? En eso entraría el Falcon que ha dicho ahora mismo Asís, entraría el uso del Puma o el Super Puma, y ya, pues el último escalafón es este. Porque claro, el hecho de que uno resida en la Moncloa, su domicilio familiar sea en la Moncloa, bueno, pues oye, ¿por qué no vas a invitar el sábado o el domingo a comer a tu familia política? Oye, pues veniros a comer a té. ¿Qué vas a decir? ¿Traeros la comida de casa? Pues no. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es una residencia casi permanente, de varios meses, ¿no? Independientemente de lo que... Una cosa es la paella los domingos y otra... Claro, una cosa es eso, ¿no? Es sin límite, o la ambulancia medicalizada o las vacaciones en la Mareta. Es que es un conjunto, ¿no? Entonces, todo eso únicamente demuestra esto es mío o esto es nuestro, ya no sé si mío, esto es nuestro y con ello hacemos lo que queramos, punto. Bueno, nos queda por averiguar qué sabemos de la mujer japonesa. La mujer japonesa se llama Matsumoto, se apellida Matsumoto. El nombre es más difícil. Matsumoto vino a España, presentó papeles conforme estaba casada con este hombre, con el músico Azágara, pues reagrupación familiar. Bueno, Moncloa, embarazo, gestación, no sé si complicada, viajes al ginecólogo que le ponían el vehículo de cargo público de la Moncloa, todo lo que haga falta será cubierto. Y la japonesa pues le debió comer la oreja al músico que quería trabajar aquí, porque ya tal, porque ya cual. Había trabajado en algunos programas de Naciones Unidas antes de venir a España. Y entonces se pone en marcha algo diabólico, que Álvarez, esto lo denunció Vox, por cierto, y no sé por qué el tema encalló en juzgados, pero sirvió para lo fundamental.
Álvarez invierte 460 y tantos mil euros en un programa de una organización que depende de Naciones Unidas, que tiene que ver con un país africano, pero exige que la oficina de control de ese programa la lidere la Matsumoto y se haga en Madrid. Entonces se improvisa la oficina, se organiza todo el cuento y llegan los de Vox y estropean la fiesta, porque denuncian eso en los juzgados. Y ya se ve, pues claro, es que viene de un país donde los meñiques se lo juega uno cuando hace trampa, ¿sabes? Viene la yakuza y zas. Entonces dicen, uy, quita, que aquí yo solo tengo un cuñado que me puede dejar colgada. Renuncio a la plaza. Bueno, pues la dignidad hay que respetarla siempre, cuando se produce, que no es muchas veces. Yo creo que merece la pena que repasemos la historia de la Matsumoto. Sí, desde luego. Los japoneses interesan. En los últimos días ha ganado protagonismo un nombre poco conocido, Kaori Matsumoto, la cuñada japonesa del presidente del gobierno. Su vínculo con la familia de Sánchez comenzó en 2021, cuando David Azagra anunció que estaba casado y que esperaba una hija. La niña nació en 2022. Kaori llegó a España con un visado de reagrupación familiar, instalándose nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa. Y todo se vuelve aún más llamativo cuando sale a la luz que tanto ella como su marido, el hermano de Sánchez, usaron recursos públicos, disfrutaron de todas las comodidades de la Moncloa e incluso utilizaron un vehículo medicalizado para que Matsumoto acudiera a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Y mientras todo eso ocurría, David tramitó una supuesta residencia en Portugal con el fin de eludir impuestos en nuestro país. Pero la vida profesional de Matsumoto está también bajo sospecha. La mujer habría recibido un trato especial del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Tanto es así que consiguió un puesto de nueva creación en la Oficina de Lucha contra el Terrorismo que Naciones Unidas tiene en Madrid. El interés del ministro por la contratación estaría supuestamente vinculado a la dirección de un proyecto en Mauritania. España acordó en 2023 una contribución de 453.000 euros para este proyecto. Pero lo que no se supo en aquel momento es que la ayuda española a este programa de la ONU en Mauritania se gestionaría desde Madrid, lo que deja claro que el gobierno pidió expresamente la creación de este puesto. Un puesto al que Matsumoto renunció tras el revuelo que causó la noticia por una denuncia de Vox. Y es que los de Abascal fueron los primeros en denunciar este posible enchufe. Bueno, ya saben de Matsumoto lo que es público y notorio. Lo que no, pues no. Pero no está mal la jugada, ¿no? No está mal desde que se creó. De nuevo, el patrimonio del poder. ¿A mi cuñada no le vamos a hacer algo? ¿Cuánto vale? ¿500.000 pavos? Venga, dense. Pero es creatividad porque es decir, Zapatero, yo recuerdo que ¿cómo se llamaba esta niña? Con perdón, porque era muy jovencita. Leire Pagín. Que fue, bueno, Leire Pagín fue una de ellas y la otra era alta, hija, fue directora de la Oficina de Flamenco en la Junta de Andalucía y se le creó un puesto específicamente en las Naciones Unidas en Nueva York a la chica y entonces, claro, la técnica fue hacer una donación de 100 millones de euros. Calderilla a las Naciones Unidas, entonces crear un organismo de no sé qué cosa, y quién iba a llevar ese organismo, la exministra de Zapatero. Es decir, claro, ya no es contratar, ya no es utilizar los recursos, es convertir las instituciones en instituciones corruptas al servicio ya ni siquiera de una ideología o de un poder, sino de mis propios caprichos personales. Yo creo que lo peor que está pasando con personas como Sánchez era previsible, porque Sánchez es una persona que viene de un entorno corrupto, de un entorno de vulneración de la ley, de proxenetismo, etcétera. Y entonces, claro, cuando llega, digamos, a la cúpula, que llega utilizando métodos poco ortodoxos, por llamarlo de alguna manera, ¿de quién se rodea? De los mejores en ese juego, ¿no? Entonces pasan las cosas que pasan, es decir, pasa que el día que votan en el Congreso, la tarde que votan en el Congreso, la abolición de la prostitución, ese mismo día Tito Berni se ha ido a un restaurante al lado de la Puerta de Alcalá que termina pagando prostitutas a empresarios, no pagando, sino organizando fiestas de prostitutas que pagaban los propios empresarios a cambio de mordidas,
Quiero decir, claro, ¿cómo no va a pensar toda esta gente que quien está fomentando el guerracivilismo, desenterrando la guerra civil, intentando provocar un incidente con Israel, un incidente militar, o sea, lo que quiere Sánchez, si es posible, es que Israel le pegue un tiro a la flotilla o haga algo, ¿sabe? Que pueda, es decir, hacerle aparecer como herido de guerra. Claro, que este personaje infecto se ha reivindicado como posible Premio Nobel de la Paz, entra dentro de esa dinámica, es decir, es el sujétame este cubata que es moderno, pero que toda la vida ha existido, es decir, que a mi mujer le habéis despreciado por no tener título, por ser la hija de Savignano, la recaudadora, del dinero de las que mi mujer va a ser profesora de la Complutense, dijo Goyeche, no, es que aquí hay que hacer licencia, perdón, es mi mujer. Sí, señor presidente. Sí, señor Directora de cátedra. Director de cátedra. ¿Y no podría ser, en vez de una cátedra, un pequeño centro de...? No, cátedra. Pero es que no hay ninguna en España que sea... Mi mujer es Begoña Gómez. Hágase. Quien ganó las elecciones a la presidencia del gobierno fue la familia Gómez, fue Begoña Gómez. Yo cada vez lo veo más claro. Asís, ¿me ayudas a demostrar la futilidad del cargo ministerial con estos socialistas? Era Viviana Ido. Viviana Ido, sí. Y bueno, las que montaba Viviana Ido, y nos hemos olvidado completamente de ella. ¿Sí o no? Sí, pero nos costó 100 millones por librarnos. Tampoco, o sea, era más o menos discreta, era mona, lo cual tampoco es muy frecuente en la esta socialista, perdón por el comentario machista, pero era una mujer alta y guapa. Y es decir, pagar 100 millones por deshacernos de ella a lo mejor fue un poco excesivo. Eso, ¿sabes de dónde venía? Del clan de Alcalá de los Gazules, del socialismo andaluz. Que aquí todos tenemos un pasado, ¿verdad? José María Sánchez. Bueno, en la literatura española clásica, Lozana tiene un sentido algo distinto de aquel que tú has otorgado a este calificativo. Pero bueno, yo no me acuerdo de esta Viviana Ido, sí del nombre, no me acuerdo de ella, si era guapa o fea, habéis dicho que era guapa, pues estupendo, pero era una cosa de flamenco, pero ¿bailó en las Naciones Unidas al final esta señora o no bailó? Porque claro, esto es lo que hay que preguntarse, porque si con un cache de 100 millones no baila, menudo panorama. Bueno, vamos a ver, estamos aquí abocetando un cuadro a modo de retrato de la familia reinante, se diría en términos de la pintura española de cámara, ¿no? La familia reinante. También se podría hacer algún otro comentario sobre la familia reinante de verdad, pero yo no seré quien lo haga. Bien, entonces, a mí el personaje que me gusta más, porque me parece fascinante, es la señora Matsumoto. Todo lo demás es muy carpetotónico, racial. Esto da una nota de color, un sentido exótico, una cosa propia del orientalismo más refinado europeo, etc. A mí esta señora, confieso que es un personaje que me interesa. No sé si Iñaki cree que se puede escribir una novela sobre ella o no, pero es un personaje interesante. Lo demás, bueno, lo de Sánchez, premio Nobel, vamos a ver. El primer premio Nobel español de literatura fue José de Echegaray, connotado masón. O sea, claro, allí en Estocolmo, en Oslo, donde fuese el premio Nobel de literatura, pues allí se pusieron a trabajar, ¿no? Y sus hermanos y le dieron el premio, porque los méritos literarios de Echegaray son completamente desconocidos por el propio Echegaray. Entonces, si ahora el ministro canario, que dicen que también es masón, no lo sé, ahora dice que merece el premio Nobel de la Paz, bueno, yo digo, ¿y por qué no el de literatura? Porque al fin y al cabo ha escrito una tesis doctoral publicada. Entonces el de literatura, sabido es que Churchill le dieron el premio Nobel de literatura y no tiene obra literaria propiamente dicha, tiene unas memorias, tiene una historia de la Segunda Guerra Mundial, que no escribió él, porque no es posible por lo extensísima que es, la escribiría, vamos a decir, con colaboradores, por ser respetuoso con su memoria. A mí es un personaje que políticamente nunca me gustó nada, Churchill, a pesar de que le conozco algunas cualidades. Es decir que, bueno, yo
Hay cosas raras en los premios Nobel, es evidente, alguna de ellas española, como la mencionada, pues este señor pues también, me parece poco que aspire a ser premio Nobel de la Paz y de Literatura, de los dos. Y luego está doña Begoña. Aquí habéis afirmado muy convencidos que la invitación al hermano para que viviera en el Palacio de la Moncloa junto con su consorte japonesa procedía del presidente del gobierno. Bueno, ¿y por qué no de doña Begoña? ¿Por qué no de doña Begoña? La presidenta. Claro, la presidenta. ¿Y sabemos si la señora Matsumoto, el hermanísimo, tuvieron alguna actividad docente en la cátedra dirigida por doña Begoña? Yo no lo sé, pero posible es. O sea, sabido lo que hemos sabido hasta ahora, posible es. Y finalmente, el certificado que también podría parecer, es muy difícil pintar, como sabéis, libros y papeles. Es una cosa que tiene una cierta dificultad pictórica, es sabido, ¿no? Hombre, el certificado ese también, en el retrato este de la familia reinante podría figurar, el certificado ese que decís que no tiene ni timbre, ni fecha, ni firma. Bueno, pues a lo mejor lo ha librado el rector de la Complutense, ¿por qué no? O sea, aquí todo es posible, todo es posible. Con esta familia reinante estamos en una situación en la que todo es posible, como en un momento dado le dice Sancho Panza a Don Quijote, cuando le dice, todo puede ser, por inverosímil que pueda parecer. A Villana Aidu usted no le pone cara, yo casi tampoco, pero me acuerdo de cuando dijo, bueno, un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano. ¿No os acordáis de eso? Fue mundial, fue mundial. Bueno, la historia de la ciencia cambió a partir de que esta señora pasó por el ministerio. Bueno, bromas aparte. Ahora te doy palabra. Quiero continuar con una broma más, si no ustedes se me enfrían en casa y yo quiero que se rían, si puede ser. Hay una que ve las barbas del vecino quemar. Se llama María Jesús Montero. Y María Jesús Montero está ya pensando que tiene un jefe de gabinete que ella pondría la mano en el fuego, ya la debe tener absolutamente calcinada, y el juez que instruye el caso Koldo, el juez Hurtado, ha considerado, probado, que, como decía Aldama, consiguió que le aplazaran un pago a Hacienda. Dice Aldama que por previo pago de 25.000. Eso no queda probado. Lo que queda probado es que Hacienda efectivamente le concedió esa historia del aplazamiento de una deuda tributaria y que eso era, según dice Aldama, lo reconoce y le perjudica, pues eso era lo que él quería y por eso pagó. Bueno, el día que eso sucede, ella se arma tal lío entre el novio de y el hermano de, que hizo reír a todo el Congreso que también es una cámara donde conviene que entre la risa. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes? Dale a las Juanolas. Te vamos a dejar que te hagas un tratamiento de pastilla Juanola. ¿Os acordáis del momento en el que sacó la pastilla Juanola como elemento de convicción, prueba de convicción de no sé qué teoría económica extraña? Es médico, no es economista, lo digo porque hay que cada uno en su lugar, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos y continuamos. Estaba el rey con su discurso en el Pleno de las Naciones Unidas en Nueva York. Iba acompañado, porque Sánchez, si está el rey, no sé qué hay ahí, un roce que no, tal. Bueno, que mandó a Álvarez, que es lo que le corresponde, ministro de Exteriores. Y vean lo que le pasó a Álvarez, que le ven ahí en primera fila. De la Unión Europea, ¿Qué le pasa? Que cae, va a caer, va a caer, va a caer, ya ha caído. Ya está en brazos de Morfeo, completamente. Debe ser la carita de la otra que le mira y le dice, ministro, tate, hombre, que te están pillando, por favor. Abre aunque sea un ojo. No. Este que aparentemente es un hombre, digamos, pues no es lo más, aparentemente no es lo más radical del gobierno,
pero lo es y de largo. Es muy radical. Y desde que era jovencito y estaba en las Juventudes Socialistas de no sé qué lugar de Madrid, donde ponía las carpas, contaba esos Balbás, que no está y se lo sabrá seguramente mucho mejor que yo. Pero era un furibundo radical izquierdista hasta las trancas y, claro, pro-palestino, pro-tal, pro-cual. Por cierto que su actual pareja fue la vicepresidenta de Huawei, que eso también, no solo Zapatero vende las bondades de lo chino y de Huawei, Álvarez también estuvo metido en la pomada. Bueno, hemos visto los desengrasantes, vamos a continuar con la larga lista de... Nos toca el fiscalillo. El fiscalillo fue el primero, la primera cruz de este mes de septiembre, la del fiscalillo. ¿Y qué tenemos que contar nuevo del fiscalillo? El fiscalillo también ha dado páginas de gloria esta semana. Por ejemplo, ¿quiénes van a juzgar al fiscalillo? Ya se conocían los nombres, ahora les vamos a exhibir las caras porque, bueno, podríamos decir que es una sala de mayoría conservadora y presidencia progresista, una sala en la que buena parte de los magistrados fueron los encargados del juicio del Procés. El juicio del Procés, en mi opinión, tiene una cosa muy buena y es que procuró ser absolutamente transparente. El juicio del Procés quiso que los españoles nos enterásemos de lo que había hecho cada uno y de lo que el Estado reprochaba a cada uno de los que estaban sentados ahí en el banquillo. Es verdad que luego sirvió de bien poco. Pero eso no es culpa de los magistrados que en su día... ¿Algún reproche habría que hacerles a los que juzgaron el Procés? Sí, hombre, sí. Hubo algunos delitos con los que fueron especialmente tolerantes, ¿no? Sí, había que hacerlo. Pero nos sirvió, nos pareció que, bueno, que al menos pues había... Y sobre todo la manera de hacer me pareció a mí muy procedente. Es más, les sugiero yo a ese tribunal que ofrezcan la señal de televisión para que podamos ver todos el juicio del fiscalillo. A ver, don José María Sánchez. No va a suceder eso. No, ya sé que de ninguna de las maneras, no va a suceder eso. Yo lo he dicho, creo, aquí a la vuelta de las vacaciones, no recuerdo exactamente en qué programa, así como me parecía claro que el fiscal general del Estado, en el ejercicio del cargo, por extraordinario que esto parezca, y vergonzoso, me parecía claro que iba a ser condenado después de verano, no tengo esa convicción. No tengo esa convicción. La composición de la sala, que el debate después, el periódico digital El Debate, después de haber lanzado una información hace 10 días o tal, ahora confirma, y no voy a detenerme porque está fuera de lugar, cada uno de los nombres de quienes integran la sala de enjuiciamiento, la composición de la sala no me hace rectificar acerca de mi estado de duda. La sala, en general, no esta que va a enjuiciar, la sala segunda, cambió de presidente antes de verano, antes era Marchena, ahora lo es Martínez Arrieta. Son magistrados de perfil distinto, vamos a decir, en lo que los periódicos siempre advierten acerca de su proximidad política a uno y otro partido, pero no es solo esto. Yo creo que no podemos tener la certeza de la condena, pero no puedo hacer sobre esto más comentarios porque, como digo, me parece inapropiado, incorrecto, etc. Y luego sobre el fiscal, el sujeto llamado García Ortiz. Bueno, pues vamos a hacer, si me permitís, una comparación breve. Antes has hablado de Álvarez, hemos visto ahí sus imágenes dormitando en tránsito ante la regia locución dirigida a esa alta asamblea. Álvarez tiene un perfil semejante en sentido político y en sentido personal al de Trolaños. O sea, el microministro y Trolaños son muy parecidos en muchos de sus biografías, ¿no? Los dos proceden de unos barrios populares de Madrid y la prensa
izquierdista no deja de contarnos esta historia. Es un mérito para la prensa izquierdista. Yo creo que puede ser un mérito para ganar una oposición, indudablemente. En el caso de Trolaños, una medio oposición, no es propiamente una oposición. En el caso de Álvarez, sí. Pero proceden del Partido Socialista, son afiliados convencidos, son radicales en cuanto a su ideología, son muy izquierdistas y son muy antifranquistas, de una forma muy descarnada, ¿no? Recordemos el papel de Simposiarca de Bolaños en la exhumación-profumación. Comparten algo con García Ortiz, de cuya extracción social ignoro todo, pero comparten algo. García Ortiz también desde joven ha sido un activo izquierdista. Un activo izquierdista. García Ortiz es, en mi opinión, uno de los miembros de unas minorías que hay en la carrera judicial española, en la carrera fiscal, minorías, insisto, y minorías verdaderamente exiguas, que conciben el ejercicio de la judicatura o del Ministerio Público como un campo más de la lucha política. Para ellos, en la judicatura se puede hacer política, y en el Ministerio Fiscal igual. Y por lo tanto esos fervores, vamos a decir, izquierdistas, no sé si marxistas o medio marxistas, me da igual, fervores izquierdistas, pues los dejan, en fin, expandirse con generosidad y sin ningún tipo de contención cuando ejercen la judicatura o el Ministerio Fiscal. Y los otros dos memos, Trolaños y el viceministro, bueno, pues igual en los cargos que desempeñan, ¿no? Bueno, estamos en que queda un recurso de la Asociación Independiente de Fiscales que pide que espere en la calle hasta que se produzca la sentencia del tribunal. Eso está por resolver, es una de las últimas esperanzas que nos quedan, Julián, de que, bueno, pues este hombre abandone el cargo y no siga produciendo el disparate que se va a producir el día del juicio, cuando una subordinada la interrogue como fiscal y la abogacía del Estado lo defienda como abogado. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero de todo, lo hemos dicho tantas veces, pero no por ello debemos dejar de decir una más, ¿no? El fiscal general del Estado debía haber presentado su dimisión desde el primer momento, desde el momento uno, cuando se supo que iba a estar antes de imputado, sino que el Supremo le investigaba, debía haber presentado la dimisión, y si no lo hubiera presentado, el Gobierno debía haber hecho, pues, haberle cesado. Sí, a lo mejor el día de mañana, cuando se celebre el juicio y salga la sentencia, pues a lo mejor, no sé si le he entendido bien a José María Sánchez, pudiera no ser, digamos, declarado culpable, o al menos no imponérsele la pena previsible. Si has entendido bien. Y bueno, habría sufrido un daño, pero el que ha sufrido el daño para no hacérselo a él es la institución. Es decir, la institución judicial, la carrera fiscal, es tremendo. Claro, la imparcialidad ya sabemos que no existe, porque sabemos que los fiscales no tienen independencia, son dependientes jerárquicamente de la autoridad principal, que es el fiscal general del Estado. ¿Cómo se come que la Fiscalía pretenda acusar o pretenda defender, aunque su función sería más la acusación que la defensa, vaya a interrogar a un superior jerárquico? ¿En qué sentido? Si seguimos la línea jerárquica, es posible que el fiscal general del Estado, que es el imputado y es el que va a prestar declaración, le diga a su subordinada lo que le tiene que preguntar para saber exactamente lo que le tiene que responder, ¿no? Entonces, no se sustenta. Me parece muy bien esta Asociación Independiente de Fiscales que, una vez más, haya solicitado que efectivamente se le suspenda en el ejercicio de sus funciones, y es lo que creo que sería más limpio, es lo que debería ocurrir. Sí, aquí. Bueno, yo creo que esto ejemplifica el uso patrimonial del Estado en todos los sentidos, económicamente, todos. Y claro, pues es de viñeta de chiste. De hecho, ya ha habido chistes. Yo no me acuerdo quién era el que lo firmaba, pero aparecía el fiscal preguntándole a García Ortiz, oye, ¿cuántos años tengo que pedir? Bueno, es una situación grotesca.
Y claro, es que la propia Fiscalía lo que está haciendo es actuando como abogacía. O sea, entonces, bueno, es una de las dos sobra, no sé. Es decir, que hay dos abogacías en este momento. García Ortiz está entre dos abogacías. Una Fiscalía que le defiende y una abogacía que hace lo mismo. Bueno, a ver, yo creo que es la suma expresión de ese uso patrimonial del Estado. Pero, o sea, cuando piensas, este premio que habéis hablado del Nobel de la Paz, que le ha dado Bill Gates, no sé qué premio le ha dado, en fin, valorando su generosidad y, en fin, pues toda su apuesta por la inmigración, por el que vengan todos, en fin, vamos a ver, aparte de las contradicciones, o sea, por cierto, Pedro Sánchez ha ido a la cumbre de la ONU, vamos, a la Asamblea General de la ONU, haciendo una bandera con la inmigración, mientras a la vez le estaban tumbando a él en el Congreso de Diputados la ley que precisamente lo que estaba él defendiendo era, él y el Partido Socialista, era el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña para poder ejercer el racismo y para poder ejercer el control de la inmigración. Entonces, vamos a ver, es que son todo contradicciones, pero sobre todo, es que, vamos a ver, cuando Bill Gates le ha premiado esa generosidad, es que este señor está disparando con pólvora del rey. Es que, vamos a ver, es que esto es inaceptable. O sea, es que se habla como si ese dinero fuera suyo. Y hay que ver qué hombre más generoso. Es decir, pero no, hombre, esto se está haciendo a base de expoliar a la ciudadanía, de utilizar las instituciones, de utilizarlo todo, ¿no? Y ya termino. Y ya con el tema del furor, el famoso buque de la Armada que va a enviar allí para proteger a la famosa flotilla. Vamos a ver, y esto tiene que ver con lo del premio Nobel de la Paz. Es que a ver si no va a crear un conflicto internacional este tipo. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Asís. Muy brevemente. El fiscalito. Sí, brevemente. Primero, yo creo que hay que reconocer el mérito de, ¿cómo se llama? González Amador es el querellante. Alberto González Amador. González Amador y de cualquier persona que haga algo que en España no era tan evidente. Es decir, un fiscal, por orden, por supuesto, del presidente del gobierno, no hay ninguna duda moral, te persigue, enseguida le dicen que este señor es novio de la persona a la que más odias, entonces te hace todo esto, entonces llega un momento en que la persona dice, no, a mí me podrán hacer de todo, pero yo voy a reclamar justicia. Y hace algo que nadie le habría aconsejado, que es demandar, querellarse contra el fiscal general del Estado. No creo que haya muchos precedentes en España por parte de un perseguido político, que es lo que es este señor, independientemente de que haya defraudado, no haya defraudado, etcétera, cosa que es otro tema, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se habla del fiscal general que no dimite, en una situación que es ya grotesca, es que no es una interpretación jurídica, es una situación de sentido común. Es decir, el fiscal general en general está funcionando como alguien que evita, que va en contra de la obligación principal de la Fiscalía General, que tiene como obligación estatutaria la defensa de la ley y está intentando incumplirla, ¿no? Todo esto se incumple, no dimite el fiscal. Los fiscales, salvo los que no son tocables, los fiscales se dedican a proteger al presidente del gobierno, a su mujer, a su hermano, a todo el mundo, salvo algún fiscal anticorrupción, porque todavía no ha sido colonizado. No ha sido colonizado, sí. Es decir, entonces, cuando todo esto sucede, cuando una ministra es nombrada, después de saberse, o cuando se sabe que una ministra de Justicia, cuando se le ha escuchado intercambiando información sexual con Villarejo, información vulnerable sexual, diciendo, pues estos se fueron con niños, porque el otro le está diciendo que...
una ministra del gobierno. ¿Desde cuándo empieza la resistencia civil? Es mi palabra. ¿Desde cuándo no funcionan las instituciones? Una ministra puede ser eso, luego puede ser fiscal general del Estado. Un fiscal general puede utilizar la fiscalía como arma contra la peor rival política del presidente del gobierno. ¿Desde cuándo los diputados, la sociedad civil, etcétera, debe empezar una resistencia civil? Y cuando yo hablo de resistencia civil, para aclarar qué estoy diciendo, lo que quiero decir es que los diputados, si ya llega un momento en que la ley no se puede cumplir, pues a lo mejor tendrán que sentarse en las escaleras del Congreso indefinidamente y encadenarse a ellas. A lo mejor, quiero decir, hace falta, cuando no funcionan las instituciones y no hay una cultura política que las obligue a funcionar, y hay un presidente del gobierno que, repito, será o no imputado en el futuro, pero viene de un entorno delincuencial. Es decir, ha estado conquistando el poder con una banda de delincuentes, de presuntos delincuentes, Koldo, Cerdán, Ábalos, son una banda de delincuentes, aparentan ser una banda de delincuentes. Entonces, el entorno delincuencial del presidente hace pensar que no va a haber un juicio justo, porque cuando se nombre un jurado, las cloacas del Estado, si puede ser, y las del PSOE, van a investigar si es vulnerable cualquier jurado que haya allí. A eso no se atrevían gobernantes anteriores. Estos se atreven a todos. Ha habido 90 viajes de Falcon a la República Dominicana que no están explicados. Es decir, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuántas relaciones con el régimen de Maduro? ¿Cómo es posible que Koldo, después de supuestamente caído Ábalos, que no es verdad, fuera a Delci, entablara una reunión con Delci para acordar quién iba a ser ahora el interlocutor del gobierno español? O sea, estamos hablando de un entorno delincuencial. ¿Cuándo empieza una resistencia civil antes de que sea? Es decir, todos hemos conocido de una manera o de otra el ejemplo de Venezuela. Yo conocí al fiscal general ese de apellido vasco, que no me acuerdo, venezolano, lo conocí en Madrid hace muchos años, y a otros, he conocido a Calderón, el que fue ministro de Energía, a otros, y hubo un momento hace 25 años, 30 años, que conchabeaban con esto. No, ahora vamos a hacer un referéndum revocatorio. Y yo me acuerdo, yo que de verdad no sé nada, pero yo que sé, a lo mejor al que me enseñó algo mi padre, o no sé muy bien qué, yo le decía a este fiscal general, le decía, es un error, es decir, ¿sabes? No, es decir, ese referéndum revocatorio, ese movimiento, lo que va a servir es para depurar a la gente que lo pida, no para nada. Ningún dictador convoca unas elecciones. ¿Cuándo vamos a empezar aquí a la resistencia civil, verdaderamente, para empezar a llamar a los dictadores, a los delincuentes, y al Estado de Derecho como ausente? ¿Cuándo vamos a empezar? Bueno, vale todo, eso ha quedado claro, desde Nueva York o desde Madrid, casi hasta mejor desde Nueva York. El día que sale el procesamiento de tu mujer es un día adecuado para ponerse soberbio y decir, he ordenado que zarpe una nave del puerto de Cartagena para defender a la flotilla Maravilla, a Colau. La turba ya no está porque se la han mandado para casa, que no se entendía nadie con ella. Esos que disparan bengalas y luego les cae en el chaleco y se quema el chaleco y dice el gobierno de Túnez que son unos mentirosos perroflautas. Bueno, esos que volvieron a Barcelona porque no llevaban víveres y ahora presumen de que llevan ayuda humanitaria a Gaza. A ver cómo es posible las dos cosas ya un tiempo. Pues sí, ayer zarpó este barco que pagamos todos, en algo que no ha pasado por el Congreso. En algo, bueno, ya el colmo de los colmos es que el barco que ha mandado sabe tan poco de esto, o los que le asesoran, que lleva armamento israelí. La artillería es israelí. Vamos a verlo. Pedro Sánchez exige que se respete el derecho a navegar por el Mediterráneo con seguridad y decide enviar un buque para proteger a la flotilla de Ada Colau. Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Esta noticia ha pillado por sorpresa a la Armada. Se trata de una misión inédita en la historia de España y no existen órdenes claras. A toda prisa y coincidiendo con la noticia de que su mujer se sentará en el banquillo por malversación de caudales públicos, el presidente decide enviar un buque llamado Furor de 93 metros de eslora y con capacidad de más de 50 tripulantes, para escoltar a la flotilla que partió desde Barcelona hace nada menos que 3 semanas. Una decisión presidencial. Si echamos la vista atrás, existen dos conflictos clave en los que España tuvo que enviar buques de la Armada para proteger a sus pescadores. El conflicto del flete
Letán con Canadá en 1995, tras la detención del buque Stay por parte de las autoridades canadienses y la operación contra la piratería en Somalia. En ambos casos, la decisión de enviar buques se tomó siempre con el consentimiento y la autorización previa del Congreso de los Diputados. Estas decisiones se adoptaron tras un debate parlamentario, garantizando así el control democrático y la legitimidad de la misión, además de coordinarse con aliados internacionales para proteger los intereses nacionales y la seguridad de los ciudadanos españoles. En cambio, Pedro Sánchez ha ordenado individualmente y desde Nueva York el envío de Furor, sin contar con una aprobación del Congreso. Esta decisión, guiada por intereses personales pro-palestinos más que por una estrategia clara o consensuada, podría incluso constituir un delito de malversación, al utilizar recursos públicos sin la debida autorización ni justificación legal, y rechazando además la propuesta del gobierno italiano de entregar su carga humanitaria en la isla de Chipre para garantizar la seguridad de los activistas. Lo que Sánchez no ha querido contar o no sabe es que el patrullero cuenta con armamento militar israelí, en concreto 2 cañones automáticos fabricados por una de las principales empresas de armamento del país dirigido por Netanyahu. Es decir, el gobierno anuncia a bombo y platillo su apoyo a la causa palestina, movilizando un buque equipado con armamento fabricado en Israel. Además, Israel ya ha advertido que impedirá el acceso de la flotilla a Gaza y ha dado orden a su ejército para actuar. El Furor no podrá intervenir si eso ocurre, lo que convierte esta misión en inútil, improvisada y peligrosamente simbólica. Julián Salceda. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que tanto si esta actuación que ha decidido el presidente de gobierno, porque que sepamos, no ha convocado al Consejo de Ministros, ni es una decisión que ha sometido a la aprobación del Consejo de Ministros, aunque en la cual él tendría la última palabra, pero lo que sí que está obligado, tanto si fuera, decía, una acción de carácter humanitario, como una actuación, no, que no lo es, no estoy diciendo que lo sea, pero si fuera entendida como de carácter humanitario o bien en carácter de defensa de los intereses de los ciudadanos españoles que van en la flotilla, debería haber informado al Congreso de los Diputados y además haber solicitado la autorización. Probablemente lo hubiera conseguido porque hubiera obtenido la mayoría suficiente con los partidos que le apoyan y hubiera cumplido con su obligación, que es esa, no con tomar una decisión unilateral, ¿no? Iñaki. Bueno, es que para empezar, la famosa flotilla ha sido constituida y está dirigida por organizaciones no gubernamentales. Esto quiere decir que no ha habido un país que haya querido mojarse en la organización de eso, de esa excursión. Luego está su carácter ambiguo, que también es inquietante, es decir, que no se sabe, y además se busca esa ambigüedad, no se sabe intencionadamente si se trata de ayuda humanitaria o se trata de provocación. Es decir, porque las dos cosas van unidas. Quiero decir que si por un lado estás llorando por las víctimas que pueda haber en Palestina y por otro lado estás diciendo desde el río hasta el mar y lo que estás diciendo es que hay que cargarse y tiene que desaparecer el Estado de Israel, entonces aquí la intención humanitaria se mezcla con otra que es directamente belicista y además genocida, y esa frase sí que sería, ese lema sí que es genocida. Pero claro, entonces en todo este contexto enviar un buque, ¿hasta dónde va a llegar ese buque? Si la flotilla avanza y se introduce en zonas de combate activas, España ese buque va a entrar también en esas zonas. Es que tampoco, una vez más, no se nos especifica qué actuación va a tener y luego está, eso, por supuesto, el no tener el beneplácito del Congreso. Es decir, que lo que nos está haciendo es metiendo en otro lío y luego, además, y contando con otra cosa, que en el caso de Meloni, que sí es verdad que ha enviado algún buque, pero es que Meloni ha descalificado de primeras a la flotilla. Lo que ha planteado es ayuda humanitaria. Es que en el caso de Sánchez partimos de su apoyo a la propia flotilla
el apoyo institucional y luego el propio discurso anti-israelí. Es decir, que estamos ante un posible conflicto que desde luego sería todo menos diplomático. Sí. Muy brevemente, el único objetivo de esta flotilla y de esta operación, que es pro-terrorista, no es pro-Palestina, es pro-terrorista, el objetivo único es el distraer la atención sobre la corrupción personalizada del presidente del gobierno, de su entorno personal y familiar, de sus colaboradores, de su partido, etc. Es el objetivo único, pero las consecuencias no. Las consecuencias son muchas y las consecuencias son todas catastróficas, no solo para el crédito de España, sino para el bienestar de España. Las consecuencias en uso de tecnología, en libertad comercial, en las relaciones, es que no nos damos cuenta de que Marruecos es aliado preferente de Estados Unidos y de Israel, y que está armada hasta los dientes, y que las consecuencias de todo esto para España serán catastróficas, serán muy graves en el bienestar, en la seguridad, en muchas cosas, y no serán cuando pasen muchas cosas aquí, desde una bomba que estalle porque no haya inhibidores hasta muchas otras cosas, nadie lo atribuirá a esta labor de destrucción que se está haciendo hoy de los intereses y las capacidades de España, pero vendrán de aquí. José María. Me voy a permitir contestar algunas de las preguntas que se han hecho aquí. La flotilla no va para aportar ayuda humanitaria a los heridos o víctimas en general del conflicto. Esto lo podemos descartar inmediatamente. La flotilla es una actividad propia del activismo, y perdón la pronuncia, ultraizquierdista, que, como dice Asís, ordinariamente coincide con grupos incluso terroristas. En ese conflicto y en otros muchos, según sabemos que es el activismo ultraizquierdista. En segundo lugar, que España envía un buque de guerra, no sabemos, dice usted, que a dónde, preguntas tú que a dónde va a llegar. No va a llegar a ninguna parte, Iñaki. No va a llegar a ninguna parte, va a hacer un paripé. Tú comprenderás que no, primero no hay conflicto marítimo en el conflicto israelo-palestino. No va a haber ningún conflicto porque nada más no va a entrar en zona de combate ni va a participar en ningún combate. Nada más. Tercero, voy a decir algo a favor del gobierno, sin que sirva de precedente. No es necesaria ninguna autorización de las Cortes para enviar ese buque de guerra, porque no va para combatir y por lo tanto no es necesario. Lo que dice la Constitución es que la declaración de guerra es competencia del rey previa autorización de las Cortes, pero claro, se entiende previa competencia del rey cuando su acto está refrendado por el gobierno. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, piensen en el Club de Amigos del Toro Televisión. Apóyennos, ayúdennos, que seremos la mejor manera de transmitir las ideas que compartimos al conjunto de la sociedad española. Les deseo buenas noches, buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.